Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios de la letra siguiente. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús de Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por mano de inicuos, crucificando, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que su santo vea corrupción. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Dios mío, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres Dios, porque para siempre es tu misericordia, Señor. En esta mañana, cuando vamos, Señor, a enseñar tu palabra, Dios mío, pedimos el conocimiento, la sabiduría, Señor, el discernimiento de tu Santo Espíritu, Dios mío. Palabras ungidas, palabras, Señor, que puedan confortar al oyente, que puedan liberar al oyente, que puedan salvar al oyente. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias te damos, Señor amado. Gracias te damos, Señor Jesús. Glorifícate en esta mañana de una manera especial, restaurando, obrando de una manera prodigiosa, milagrosa, en tu pueblo, en tu iglesia, Dios mío. En el nombre de Jesús lo pedimos. Gracias, Señor. Amén y amén. ¿Cuánto alaban al Señor? En esta mañana vamos a titular la enseñanza Descenso para salvación. Descenso para salvación. ¿Cuánto alaban a Dios? Bendito sea el nombre de Cristo. Hemos leído, mis amados hermanos, el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 22 en adelante, donde Pedro, lleno del Espíritu Santo en ese momento, porque en esos días, hermanos queridos, los discípulos estaban a la espera del revestimiento del poder del Espíritu Santo que se iba a derramar en Jerusalén, el cual pues Cristo le había dado mandato a sus discípulos que no salieran de Jerusalén hasta que fuesen llenos del Espíritu Santo. Hermano, llegó el momento, llegó la hora donde hubo visitación del Espíritu Santo, donde aquellos 120 que se mantuvieron fielmente buscando el rostro de Dios, clamando a Dios, esperando esa promesa de parte del Señor que le había hablado, dice la Biblia que la recibieron, y al recibir la llenura del Espíritu Santo fue una manifestación gloriosa que se manifestó en ese lugar, en el aposento alto. Y dice la Biblia, como todos sabemos, a través de las Escrituras, que muchos de los que estaban en celebración del Pentecostés en aquel entonces, viendo, oyendo lo que estaba sucediendo en el aposento alto, se abocaron a ese lugar para ver qué era lo que sucedía. Y fue algo tan extraordinario que muchos quedaban perplejos, asombrados, atónitos, viendo, hermano, aquella manifestación, sintiendo aquella unción que se había apoderado de aquel aposento. Oiga, muchas personas quedaron atónitos, otros, bueno, lo que hacían como otras personas, como hacen muchos, que murmuraban, llamando a los apóstoles, aquellas personas que estaban borrachos, que estaban llenos de mosto. Pero sabe, al
Aquí vemos al apóstol Pedro que se levanta con aquella autoridad, con aquella sabiduría, con aquella unción, con aquel poder, que mientras hablaba, muchos estaban oyendo, mis amados hermanos, y aquellas palabras eran palabras que penetraban en los corazones, una palabra que estaba haciendo la obra en los oyentes, estaba dando ese convencimiento, estaba dando esa confirmación, esa certeza de lo que ellos estaban proclamando a través del mensaje de Pedro, cuando exclamaba acerca de Jesús, hablaba acerca del Cristo, el cual había sido crucificado, el cual había padecido en la muerte de cruz, pero porque Dios el Padre lo había permitido, los planes de salvación, bendito sea Dios, que se estaban manifestando, mis amados hermanos. Dice la Biblia que allí Pedro empezó, bendito sea Dios, a hablar de la enseñanza, de la ascensión de Cristo, bendito sea Dios, la manera como Cristo descendió a el Hades, hablando y citando una palabra expresada por el salmista David, óigame bien, el cual profetizó y habló precisamente acerca de Jesús, el cual, bendito sea Dios, su alma iba al Hades, pero no iba a quedarse en el Hades. Jesucristo, mis amados hermanos, bendito sea Dios, descendió a el Hades. Y dice la palabra de Dios, como lo exclamó David, y no dejará mi alma en el Hades, bendito sea Dios, cumpliéndose la palabra de Dios, la enseñanza de la resurrección, la proclamación de la resurrección que debemos proclamar todos los creyentes, que estamos convencidos de que Cristo es Dios y es Señor de señores y Rey de reyes. Amén. Aleluya. Pedro, ungido por el Espíritu de Dios, hermano, da este mensaje, óigame bien, una revelación. Y esta revelación se manifiesta precisamente porque Pedro estaba inspirado por el Espíritu Santo y estaba dándole la revelación a todos los presentes. Y una de las revelaciones que vemos que Pedro empieza a hablar por el Espíritu es: porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que su santo vea corrupción. Aleluya. Hablando de David, cuando David, hermano, bendito sea Dios, hablaba precisamente de Cristo, profetizando, bendito sea Dios, y en el padecimiento de Cristo en la cruz se da este cumplimiento, bendito sea Dios, de estas palabras expresadas por el salmista. Y Pedro la retoma, hermano, y la da a conocer a todos los presentes, bendito sea Dios, hablando del Cristo resucitado, el cual pues ellos tenían la convicción, porque ellos, hermanos queridos, tuvieron, bendito sea Dios, esa manifestación gloriosa. La Biblia dice que cuando Cristo se levantó, bendito sea Dios, se le apareció a sus discípulos. Y la palabra dice que 40 días, 40 noches Jesús apareciéndose a sus discípulos, recordándole las cosas que le había hablado. Oigan, le recordó las cosas. Y aparte de eso, el Señor comió con ellos. Aparte de eso, el Señor le permitió a uno de sus discípulos que tocase sus heridas de sus manos, a Tomás. O bien sea que los discípulos, hermanos, tuvieron esas pruebas, bendito sea Dios, oculares. Ellos vieron, ellos, bendito sea Dios, participaron de ese evento glorioso, de esa manifestación gloriosa de Cristo, ante de Cristo, óigame bien, ser glorificado al cielo, bendito sea Dios, estuvo con sus discípulos. Y luego, como enseña las Escrituras, fue llevado al cielo, bendito sea Dios. Y allí, hermano, entonces, donde los discípulos asumen la responsabilidad de enseñar la doctrina, bendito sea Dios, de la resurrección, de la salvación en Cristo el Señor. Y esa, bendito sea Dios, confirmación que ellos tienen a través del Espíritu, es para que ellos, esa revelación, una revelación clara, bendito sea Dios, la cual ellos van a manifestar a través de los tiempos. Oiga, y dice la palabra de Dios que Pedro, hablándole, bueno, vemos el resultado de aquel mensaje. Un mensaje tan ungido. 3,000 personas llegaron a Cristo en ese día. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y desde
allí, hermano, vemos la extensión del reino de Dios, la doctrina del Cristo resucitado, hablando del Cristo que resucitó, del Cristo que venció la muerte, del Cristo que da la vida. Y hoy por hoy vemos, hermanos queridos, cómo se sigue anunciando ese mensaje del Cristo resucitado, del Cristo Salvador. Amén. A su nombre. Ahora fíjense, una de las cosas que observamos en las Escrituras, por ejemplo, Pedro dice, citando lo que habló David, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que su santo vea corrupción. Fíjense, Cristo fue al Hades, al sepulcro, al infierno, tiene sus traducciones. Bendito sea Dios. Cristo, hermano, bendito sea Dios, descendió al corazón de la tierra. Ahora bien, el apóstol Pablo, hablándole también a la iglesia, óigame bien, dando a conocer la doctrina de la resurrección, que es muy importante que la iglesia la conozca. Que toda persona que tiene su fe en Cristo tiene promesa de resurrección. Y aparte de eso, la iglesia debe de conocer que ha recibido regalo de parte de Cristo, de esa manifestación gloriosa de Cristo. Bendito sea Dios, el poder glorioso que operó en Cristo, levantándolo de los muertos, derrotando el sepulcro, derrotando la muerte y sentándose a los lugares celestiales. También, hermano, el Señor Jesús dio regalos a los hombres, regalos muy importantes que hemos recibido de parte del Señor. Óigame bien, aparte de la resurrección, aparte de la salvación, hay otros regalos, otros obsequios dados de parte de Cristo, como son los ministerios. Bendito sea Dios, ministerios que Dios ha desatado sobre los hombres y las mujeres de Dios para que sigan proclamando, bendito sea Dios, el evangelio del reino, para que sigan proclamando la unidad en el espíritu como le corresponde a la iglesia, concerniente al amor, la unidad del amor. Amén. Como pueblo de Dios, a su nombre. Aleluya. Óigame bien, Pablo, uno de los últimos apóstoles, como él lo dice en sus cartas, apóstol porque Jesucristo lo constituyó apóstol, no por hombre sino por Cristo. Tuvo un llamamiento especial, como todos sabemos a través de la palabra de Dios, cómo fue el llamado de este hombre. Un hombre que a través de su ignorancia, hermano, fue perseguidor de la iglesia, presenció muerte de cristianos, bendito sea Dios. Por ejemplo, el caso de la muerte de Esteban, ahí estaba presente este hombre llamado Saulo de Tarso. Óigame bien, y un hombre que a pesar de su conocimiento religioso, porque era uno de los principales fariseos, este hombre celoso como ninguno de su religión, se levantó en contra de aquellos que hablaban del Cristo resucitado. Pero ¿qué aconteció, mis amados? A pesar de la condición de este hombre, lo que él hizo, bendito sea Dios, lo hacía por ignorancia, y él mismo en su carta los expresa que todas las cosas que hizo, las hizo por ignorancia, porque no había tenido un conocimiento de Cristo. Pero cuando empezó a entender lo que era el camino del Evangelio, lo que era el camino de Cristo, ya las cosas cambiaron en su vida. Él tuvo una experiencia gloriosa, una experiencia maravillosa, como lo relata el libro de Hechos, capítulo 9, donde dice allí que Saulo de Tarso iba rumbo a Damasco para perseguir a los cristianos y traer y presentarlos ante el sumo sacerdote. Oiga, se hizo perseguidor de la iglesia. Los cristianos sufrieron mucho. Los cristianos de aquel entonces sufrieron persecuciones, sufrieron destierro, sufrieron muerte, sufrieron tortura. Óigame bien, porque no es fácil el cristianismo. A través de la historia conocemos, entendemos que el cristianismo nunca ha sido fácil. El cristianismo ha sido para valientes. El cristianismo ha sido para hombres y mujeres, bendito sea Dios, que son valientes, que se mantienen con la constancia, con la fidelidad, como hombres de fe, con mujeres de fe, que verdaderamente le han creído a Dios, a su nombre. Aleluya.
Saulo de Tarso como perseguidor de la iglesia. Oiga, Dios tenía un propósito con este hombre. Cuando iba camino a Damasco, dice la palabra que aquel hombre fue, óigame bien, rodeado por una luz que le rodeó. Y aquel hombre, hermano, el impacto y la manifestación de oír aquella voz poderosa, aquella voz, hermano, potente, ese hombre cayó a tierra. Y allí en tierra el Señor se le manifiesta hablándole diciendo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? De una cosa tan golpe contra el aguijón. Aquel hombre entendió que era Cristo que se le había aparecido. Y fíjese, bendito sea Dios, aquel hombre que era altivo, aquel hombre, hermano, que era, bendito sea Dios, orgulloso, desde ese momento, por aquella experiencia, se puso manso, se puso mansito, y allí tranquilito, con toda mansedumbre, se levantó en obediencia, obedeciendo a Cristo, haciendo lo que Cristo le había mandado. Y allí, hermano, a través de esa experiencia, luego vemos a un hombre, bendito sea Dios, renovado por el Espíritu, un hombre que empieza a ejercer un ministerio, hermano, bendito sea Dios, contundente en cuanto al poder del Evangelio, porque vemos que un ministerio donde las señales y los prodigios se hacían presentes, bendito sea Dios, donde las almas eran libertadas y venían a los pies de Cristo, y donde se fundamentaba el reino de Dios en muchas ciudades y pueblos. Oigan, un ministerio contundente, fuerte, el ministerio apostólico del apóstol Pablo, y un ministerio de revelación de Dios, porque Dios le dio la experiencia de que este hombre, hermano, bendito sea Dios, fuese transportado al tercer cielo. Él dice que él caminó por las calles de oro, vio las calles de oro. Él dice: no sé si en el cuerpo o en el espíritu, pero que conozco de ese hombre que tuvo, bendito sea Dios, esa manifestación sublime de parte del Señor. A su nombre. Aleluya. Entonces, fíjese, óigame bien, un don apostólico, precisamente para el bienestar del pueblo, para la consolidación de la iglesia, para que la iglesia se anime en la fe y tenga esa certeza y esa seguridad. Para eso son los ministerios, para consolidar esos ministerios, los cuales Dios da. Y Dios lo desarrolla, le da el desarrollo, la revelación, para que haya consolidación en el reino aquí en la tierra, para que la iglesia se mantenga, bendito sea Dios, consolidada, fuerte, unida, llena de amor, llena de fe, y sigan trabajando en este sistema terrenal contra la santa, contra los poderes de las tinieblas, pero en el nombre del Señor Jesucristo, la iglesia tiene que declararse victoriosa. Amén. Oiga, Pablo le enseñaba a la iglesia. Podemos buscar en Efesios capítulo 4, óigame bien, versículo 7. Pablo enseñándole a la iglesia, oiga, Pablo no era cualquier cosa ese ministerio, no era un chivo que andaba brincando, no era cualquier ministerio, era un ministerio serio, un ministerio preparado, un ministerio, hermano, que verdaderamente tenía el respaldo de Dios, de Cristo. Es importante, hermano, los ministerios que tengan el respaldo de Dios, ser ministerio ungido, bendito sea Dios. Oiga, y Pablo enseñándole a la iglesia le decía lo siguiente: pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Óigame bien, la gracia de Dios. Nosotros, hermanos, tenemos la gracia de Dios. En nosotros está la gracia de Dios en la iglesia. Así lo declara la palabra de Dios. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don, del regalo de Cristo. Por lo cual dice, oiga, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra. Oiga, a la parte más baja de la tierra. El que descendió
es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a la obra de Dios del ministerio para la edificación, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Vean, Pablo hablándole a la iglesia, le hablaba acerca de la victoria de Cristo, que Cristo se levantó llevando la cautividad a los cielos, porque así mismo como subió, así mismo descendió al corazón de la tierra. Oiga, descendió al corazón de la tierra. Cristo, el que resucitó, el que le dijo a la muerte, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿a dónde está tu victoria? Que no pudiste retener al Rey de la Gloria. Bendito sea Dios. Es el apóstol Pablo enseñando acerca de la autoridad de Cristo. A su nombre. Así como los evangelios recogieron, bendito sea Dios, acerca del ministerio de Jesús, también, hermano, obras extraordinarias. Por ejemplo, acerca de la resurrección de Lázaro. Juan capítulo 11, cuando Cristo le dijo a sus discípulos: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que cree en mí y vive, no morirá eternamente. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Cristo proclamándose como la llave, como la autoridad. Bendito sea Dios, autoridad para dar vida, autoridad para vencer la muerte. Esas revelaciones fueron recogidas de los evangelios, de los hombres de Dios, porque Cristo en su ministerio lo enseñó, dio testimonio del mismo, porque el evangelio, como dice Pablo, el evangelio consiste en poder, no en palabrería, sino en poder, en unción, en respaldo, así como Cristo tuvo el respaldo del Altísimo, del Padre Celestial, y tantas obras milagrosas se hacían: expulsión de demonios, sanidad a los enfermos y salvación a los oprimidos. Eso es el poder de Dios, bendito sea Dios, que se origina en la vida de los seres humanos para el bienestar del mismo, para el bienestar del hombre, de la mujer, a que vive una nueva vida en Cristo, el hombre regenerado, el hombre transformado, el hombre de Dios, hijo de Dios, el hombre espiritual. A su nombre. Den un aplauso al Señor. Fíjense, hermano, la autoridad de Cristo, derrotando la muerte, derrotando la sepultura, para que nadie, óigame bien, para que nadie dude, para que nadie ande con la duda y decir: oye, ¿qué pasará después de la muerte? ¿Qué pasará después de esa etapa? ¿Qué pasará? Bueno, no tenemos que tener dudas, porque ya sabemos lo que pasará. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Que los que creemos en Cristo viviremos. Amén. Los que creemos en Cristo viviremos. Los que creemos en Cristo resucitaremos para vida, y vida en abundancia. Así lo declaran las Sagradas Escrituras. Gloria a Dios. No debemos de dudar. Ahora fíjense, aparte de eso, aparte de esa promesa, el Señor también dio regalos. Nos regaló dones, ministerios pastorales, evangelistas, maestros, profetas. Por lo tanto, los que tenemos este regalo de Cristo, los que tenemos, hermano, estos ministerios, debemos de valorar estos ministerios, debemos de recibirlos con el amor, con el respeto, con la fidelidad, y empezar a avanzar, porque Dios tiene un propósito cuando desata esos ministerios a los hombres y a las mujeres. ¿Para qué? Para que a través de los dones de esos ministerios la iglesia se consolide, se guarde en el amor, en la fe, porque es necesario que nos guardemos con toda la unidad en el vínculo del amor y de la fe, porque Cristo está por manifestarse pronto, y es necesario que la iglesia se mantenga para la victoria contundente en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A su nombre.
esa gran bendición de la resurrección. El apóstol Pablo lo afirma y se lo dice también a la iglesia. Bendito sea Dios. O bien sea que en el Nuevo Testamento vemos la revelación clara en cuanto a la resurrección, cosa que en el antiguo se desconocía. En el antiguo no había una palabra cierta. Bendito sea Dios. Pero Cristo nuestro Señor, Él reveló estas revelaciones en su ministerio cuando habló de rico y Lázaro, cuando habló de un lugar de sufrimiento y un lugar de reposo, dándole esa fe a sus seguidores, de mantener esa fe, bendito sea Dios, de que resucitarán, de que tendremos vida y vida en abundancia. Los discípulos fueron los pregoneros, bendito sea Dios, en cuanto a esa doctrina. Y hoy por hoy a la iglesia cristocéntrica le corresponde llevar el mensaje de salvación, el mensaje de resurrección a aquellos que todavía están dudando, a aquellos que no tienen la claridad de esta verdad, bendito sea Dios, revelada por el Espíritu de Dios. A su nombre. Óigame bien esta enseñanza, hermano, para que nosotros los cristianos sepamos de que no somos religiosos. El religioso muchas veces no entiende. El religioso muchas veces, hermano, está desviado. Anda por un camino que no es el camino que debe andar el religioso. Pero aquellos que están llenos del Espíritu Santo, aquellos que se guardan para Dios en santidad, en la fe y en el amor, ese pueblo, esos hombres y esas mujeres, bendito sea Dios, representan aquellas vírgenes prudentes que estaban a la espera del esposo. A medida que los tiempos van pasando, bendito sea Dios, el pueblo tiene que irse ordenando cada día, tiene que irse, bendito sea Dios, teniendo, bendito sea Dios, esa comunión con el Señor a través de sus obras. Porque estamos viviendo, óigame bien, tiempos peligrosos, los últimos tiempos, donde se han desatado vientos de doctrina, donde se han desatado espíritus engañadores, como se lo dice Pablo a Timoteo, que tenga muy en cuenta los tiempos que se están viviendo. Si Pablo en los años 60, en los años, hermanos, 65, 70, hablaba acerca de la alerta que deben tener los ministros y de la iglesia, cuánto más ahora que han pasado 2000 años, mis amados hermanos, y la iglesia está, bendito sea Dios, allí, a la espera de esa manifestación gloriosa de Cristo. Pero sabemos, hermanos, que debemos estar alerta. No debemos dejarnos engañar. Que nadie nos trate de desviar. Los vientos de doctrina que se están manifestando, que pasen esos huracanes. Pero no debemos que nos afecte nuestra vida. No debemos ser apóstatas de la fe. Más bien debemos ser personas que estemos vigilantes, personas que le hagamos frente, bendito sea Dios, a esos vientos de doctrinas perversos que se están manifestando a través de los tiempos. ¿Cuánto alaban a Dios? Doctrinas que enseñan que el ser humano, el hombre, puede hacer con su cuerpo lo que sea, puede andar como quiera. Doctrinas que enseñan que solamente Dios lo que quiere es corazón y más nada. Óigame bien, doctrinas conformistas. ¿Sabe usted algo, mis amados? La Biblia nos enseña que el Señor quiere un pueblo, una iglesia que cada día más nos busque, que cada día más se entregue, tenga una entrega total hacia Dios. Una iglesia sin mancha y sin arrugas. Es la que Cristo quiere. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces, mis amados hermanos, la iglesia tiene que estar alerta en estos tiempos. No debemos de descuidarlo. Y lo que Dios nos ha dado, debemos usarlo. No guardarlo, usarlo. No esperar. ¿Qué vamos a esperar? Hermano, no podemos esperar. Si usted tiene el conocimiento de enseñar la palabra, ¿qué va a esperar usted para enseñar la palabra? Enseñe. Háblele al vecino. Háblele de amigos que trabajan con usted. Háblele a las personas, a sus familiares, porque usted tiene, hermano, algo que Cristo le ha dado. Bendito sea Dios, de enseñar la palabra. El que pastorea, hermano, el que tiene eso de pastorear, esa vocación,
y se considera con esa vocación, bueno, hermano, empecemos a ejercitarlo en eso. ¿De qué manera? Preparando al pueblo, preparando al creyente, orientando al creyente, que no tengamos creyentes dentro de la iglesia analfabetas. No, que tengamos creyentes verdaderamente sabios, creyentes verdaderamente prudentes, porque han recibido una buena enseñanza, una buena dirección a través del ministerio pastoral. Aleluya. Evangelista, el que verdaderamente tiene ministerio de evangelista, ¿por qué va a estar perdiendo el tiempo? Dedíquese a hacer obra de evangelista. ¿Cuánto alaban a Dios? No se necesita tener un grupo de iglesia y que le pongan plataforma y que le pongan equipo. Mire, hermano, una persona que tenga el ministerio de evangelista se va a una plaza, se va a un autobús, porque los ministerios son para salvar las almas, para que las almas conozcan al Cristo de la gloria y vengan. Amén, hermano. Entonces tenemos que poner por obra lo que Dios nos ha dado. Empezar a hacer y Dios hará. Porque Dios camina, Dios trabaja. Entonces debemos hacer eso, trabajar, caminar, porque Dios es bueno. Así como Elías oró, Josué, grandes cosas hizo Dios. Grandes cosas hace Dios con los hombres, grandes cosas hace Dios con las mujeres que tienen la disposición de servir y creer, alabando su nombre. A su nombre. Óigame bien. También hay otro apóstol que estuvo con el Señor, el cual también afirma acerca de la doctrina de que Cristo, bendito sea Dios, descendió al infierno. Uno de los apóstoles que estuvo con él, uno de los apóstoles que a pesar de su debilidad, a pesar que le negó, a pesar, hermano, que era violento, a pesar, bueno, de que no tenía el cambio, pero fue uno de los apóstoles que después que experimentó la llenura del Espíritu Santo cambió su vida de tal manera que él tuvo revelaciones, hermano, grandes de Dios, y es uno de los apóstoles que también habla y dice acerca de que Cristo murió y antes de resucitar ascendió al infierno. Pero ¿para qué fue al infierno Cristo? Óigame bien, el título de la enseñanza se titula Descenso para vida. Descenso para vida. ¿Para qué Cristo descendió al infierno? ¿Sabe? Los eruditos manejan tres interpretaciones, pero de las tres interpretaciones hay una interpretación verdadera, hay una interpretación original, hay una interpretación sana, que es la interpretación de Dios. A su nombre. Porque la interpretación de Dios es clara. Óigame bien, la interpretación de Dios no confunde. La interpretación de Dios no añade tristeza al alma. La interpretación de Dios añade riqueza. La interpretación de Dios añade seguridad. Pero cuando el hombre interpreta hay confusión. Cuando el hombre interpreta hay oposición, hay censura. Bendito sea Dios, porque no hay algo claro. Pero cuando es la claridad de Dios, las cosas cambian. Hay paz, hay alegría, hay plenitud de gozo. Amén. A su nombre. ¿Sabe por qué Cristo descendió al infierno? Porque en el infierno había espíritu, almas que no se les fue predicado el evangelio y fueron allí, óigame bien, en la dispensación del gobierno humano. ¿Sabe usted de quiénes habla? De lo que dice Génesis. Oiga bien, Génesis capítulo 9, Génesis 8, 9.
habla acerca de los días de Noé. Ustedes saben que los días de Noé pregonó que venía un diluvio y pasaron 120 años Noé pregonando y nadie creyó. Hasta que Dios le dijo: Noé, entra tú y tu familia y toma de los animales por pareja según su especie y dentro del arca. Y así como Dios le dijo, así lo hizo Noé. Que dice la Biblia, después que Noé hizo todo el trabajo obedeciendo a Dios, se metieron 7 personas y con Noé 8. O sea que se salvaron 8 personas en el tiempo del diluvio. Cuando Dios abrió las cataratas de los cielos y llovió sobre la tierra 40 días y 40 noches, pereció todos los seres humanos que tenían hálito de vida en su nariz. Ellos perecieron, solamente 8 personas se salvaron. Oiga, vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 13. Primera de Pedro, capítulo 13. Dice así, versículo 13. Versículo 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 personas fueron salvas. 8 personas fueron salvas, que se salvaron del agua del diluvio. ¿Qué les parece, hermano? Pedro habla acerca de lo que Cristo fue a hacer en el corazón de la tierra. Les fue a predicar a los espíritus encarcelados, a aquellos que perecieron en los días de Noé, que no creyeron al mensaje. Oiga, Cristo fue a predicar allá. Le voy a poner un adorno, como dice Timoteo, porque la palabra hay que adornarla. ¡Oiga! ¿Sabe usted lo que pensó Satanás cuando crucificó a Cristo? Que la gente cegada llevaron a la muerte a Cristo y lo crucificaron. Satanás dijo: Garé, porque ya me quité de encima al que estaba revolucionando a la gente y me lo estaba quitando. Y cuando Satanás descendió, sería para supervisar, para ver, se consiguió, hermano, que el área había quedado vacía. Y le preguntó uno de los demonios: ¿qué pasó aquí? Repito, no aparece en la Biblia, estoy aportando este santo. Un adorno. Oiga, aquel demonio dijo: bueno, don diablo, aquí llega un personaje vestido de blanco y dijo que era Jesús de Nazaret, y empezó a hablar y bueno, se llevó todo lo que estaba aquí metido. El diablo, hermano, salió bravo. El diablo, hermano, se consideró derrotado. El diablo pensaba que tenía la victoria, pero hermano, ¿qué va? Cristo lo venció. Amén. El diablo se consideró derrotado, vencido. Aleluya. Lo que quiere decir que un vencido no puede vencer. El diablo está vencido. Cristo lo venció. Entonces nosotros como iglesia también lo hemos vencido. ¿Por qué tenemos la victoria? Cristo no ha dado la victoria. Cristo no ha dado la autoridad. Él la entregó, y la autoridad es el poder de negar.
ejercer dominio y señorío. ¿Para qué es el poder delegado de Cristo? Para ejercer dominio y señorío. ¿Sobre quién? Sobre las fuerzas contrarias, sobre las fuerzas de las tinieblas, sobre los principados, sobre las potestades, sobre los gobernadores de las tinieblas. La iglesia se levanta con ese poder. ¡Aleluya! Para ejercer dominio y señorío. A su nombre. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nosotros, hermanos, nos levantamos en cualquier lugar a orar y reprendemos las fortalezas contrarias, y los poderes contrarios los declaramos inoperantes. Y para los que creen es posible eso. Para los que creen fe es posible eso. Para los evangélicos unidades es posible eso. Para los evangélicos santos es posible eso. La autoridad de Dios. A su nombre. Entonces, hermano, no debe quedar duda. El pueblo tiene que estar nutrido en la palabra. El pueblo tiene que estar consolidado. Un pueblo consolidado, un pueblo que está firme, un pueblo que no se mueve, porque si está consolidado, está fundamentado en la roca inconmovible, que es Cristo el Señor. Amén. Entonces, ¿qué fue Cristo al infierno? Después que, antes de resucitar, ¿a qué fue Cristo al infierno? A predicar el Evangelio. Amén. Por eso es que dice Pablo, y subió a los cielos, llevando cautiva la cautividad. Los que estaban cautivos en la muerte, en la maldición, Cristo los llevó cautivos en la verdad y en la vida. A su nombre. Lo que se vive. Y repartió esas grandes bendiciones a los hombres. Entonces, mis amados hermanos, óigame bien, la iglesia debe estar consolidada en esa fe. Amén. No podemos ser movidos. Bendito sea Dios. Ahora fíjense. Lo que les quiero aclarar es lo siguiente. Hay dos interpretaciones de las que le dije. Por ejemplo, hay una intérprete que dice que Cristo, que los espíritus que estaban allí apresados fueron los ángeles. Los ángeles que tuvieron relaciones con las hijas de los hombres. ¿Usted sabe cuál es ángel? Bueno, así dice un intérprete. Y cita en el libro de Génesis capítulo 6. Si quiere, búsquelo. Génesis capítulo 6. Que dice que los hijos de Dios vieron entre las hijas de los hombres mujeres hermosas y las tomaron para ellos. Y que esas mujeres concibieron hijos. Entonces muchos eruditos en la palabra dicen que esos hijos de Dios eran los ángeles. Oye, hermano, tengamos mucho cuidado con esto. Tengamos mucho cuidado con esto. Porque esos hijos de Dios, sigue diciendo el libro de Génesis capítulo 6, en el versículo 4 o 5, que fueron los hombres de renombre. ¿Cuáles fueron los hombres de renombre? Por ejemplo, un hombre de renombre, Enoc, que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Hombres que se mantuvieron firmes, hombres de renombre, de buen testimonio, pero se mezclaron con las hijas de los hombres. Ese es como iban los evangélicos, y de repente los evangélicos se enamoran de una mundana. Bueno, ahí ven. Entonces tengamos mucho cuidado con esa interpretación. Ahora, ¿por qué esa interpretación cae a tierra? Oiga, vea lo que enseña Cristo en el libro de Mateo. Busque Mateo, estamos en un estudio bíblico. Mateo, busque el libro de Mateo, Mateo 22. Mateo 22, 23. Vea lo que enseña Cristo en cuanto a la resurrección. Oiga, el tema de la resurrección. Jesús enseña y dice: aquel día vinieron a él los saduceos, los que creían en la reencarnación, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijo, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano.
Y hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo, el tercero y hasta el séptimo. Y después de todo, murió también la mujer. El 28. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos murieron? Oye, hermano, ve la doctrina de la reencarnación de los saduceos, porque ellos no creían en la resurrección, pero para entorpecer, para hacer oposición, le dicen a Cristo, Señor, y fíjense, le citan por la palabra. La ley de Moisés nos enseña que si un hombre se casa con una mujer y muere y no deja descendencia, la mujer la tomará su propio hermano, porque así lo habla la ley. La ley dice así, que si un hombre tenía a su mujer y el hombre moría y no dejaba descendencia y tenía hermano, el hermano tenía que dejar la descendencia. Entonces, de allí los saduceos entonces le dicen a Jesús de una mujer que tuvo con los 7 hermanos y los 7 hermanos murieron y a la final la mujer murió. Y le dicen, allá en los cielos entonces, ¿de quién será la mujer de los 7? ¿Qué le dijo Jesús? En el cielo ni se casarán ni se darán en casamiento. ¿Cuánto dice gloria a Dios? En el cielo ni se casan ni se darán en casamiento. Bendito sea Dios. Entonces, mis amados hermanos, óigame bien, allí observamos, bendito sea Dios, como el Señor, bendito sea Dios, confirma la doctrina de la resurrección. Amén. Entonces es imposible que un ángel, una criatura, un adorador de Dios, hermano, tome una mujer o un demonio, eso es espíritu humano. Óigame bien, yo lo comparto. Yo tuve una experiencia con una hermana hace años, que ella dijo que su marido fue a un viaje. Y entonces, cuando ella le pide a su marido, según que su marido volvió como a la hora. Y ella le dijo, bueno, ¿y tú no te fuiste de viaje? No, me devolví. Bueno, ella dice que cuando se acostó con él, que lo tocó, que su cuerpo era así como pegajoso, su piel, pegajoso. Pero no hizo caso. Al día siguiente, cuando se levanta, no vio a su marido. Entonces su marido viene de viaje. Y ella le dice, ¿por qué tú te fuiste? Si tú todo, ¿cómo? Yo no vine después. ¿Cómo va a ser? ¿Y quién fue que se acostó aquí conmigo? Entonces ella dice que se acostó con un demonio. Señor, respeta el diablo. Hermano, yo no comparto eso. Yo no lo comparto. Así las personas no afirmen que un demonio, no, los demonios no pueden tener relaciones con los seres humanos en cuanto a eso. Y menos que ven un ángel. Entonces, esa enseñanza cae por tierra. Jesús la enseña. En el cielo ni se casarán ni se darán en casamiento. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Entonces no se va a casar, va un demonio, hermano, o un ángel que venga. No, imposible. Bíblicamente imposible. Ahora, hay otros que dicen que Cristo no fue al infierno. Que cuando dice eso Pedro, fíjese, ellos lo interpretan, que Pedro hace una interpretación, es acerca de los días de Noé. Que Noé habló por el Espíritu Santo y bueno, ellos relacionan el mensaje de Cristo con Noé. Ven que Noé, prototipo de Cristo, le predicó a la gente, pero que Cristo no fue al infierno. Hermano, entonces, ¿qué estamos haciendo? Dudando acerca de la deidad de Cristo como Dios. Muchos dudan. Nosotros no debemos de dudar. Cristo es Dios. Amén, hermano. Cristo es Dios. Y Cristo, hermano, venció la muerte. Cristo, hermano, descendió al infierno. Y Cristo sacó a almas que estaban allí cautivas del infierno, que no oyeron el Evangelio. Y Cristo le dio la oportunidad de que oyeran y que fuesen salvos. Amén, hermano. ¿Qué quiere decir con esto? Que ya esos tiempos, hoy
donde se ha metido después del juicio. Porque usted sabe que después del juicio los malos irán para el lago que antes con fuego y azufre. Y ya no habrá más oportunidad de alguien que no, porque ya han oído, ya se ha anunciado. Bendito sea Dios. Mateo 24, 14, Jesucristo dijo: ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura, y que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Se condena automáticamente. ¿Por qué? Porque que dejan pasar este tiempo. Ay, hermanos, ya dejan pasar la salvación. Ya dejan pasar la salvación. Ahora, que en el proceso de la gran tribulación, aquellos que están dispuestos a ser decapitados, aquellos que están dispuestos a ser, hermanos, que los metan en proceso de sufrimiento, de tortura, que fuera por la causa de Cristo, ya, fíjense, ahí le va a costar para ser salvo. Por eso es que Pedro le dice a los hermanos, y le enseña a los hermanos, fíjense, vean lo que le enseña Pedro a los hermanos, y con esto está curado. Pedro le enseña a los hermanos, que era necesario que Cristo padeciera, sufriera por los justos. Cristo el justo sufriera por los injustos, por la maldad, muriera. Era necesario eso. Así como nosotros es necesario muchas veces, porque Dios permite que pasemos por dificultades, que pasemos por procesos duros, pero es necesario todas esas cosas, porque a través de eso viene la bendición. Amén. Amén. Viene la bendición. Entonces, hermano, no nos vayamos asombrados si de nosotros se burla, si a usted lo bofetea, si de usted dicen cosas falsas que no son verdad. Hermano, dice Pedro, considérese un bienaventurado. Bienaventurado es un hombre o una mujer feliz 3 veces. Amén. ¿Por qué? Porque debe considerarse: hoy estoy sufriendo por causa de Cristo. ¿Acaso qué cree usted cuando Pablo dijo: en mi cuerpo traigo las marcas de mi Señor Jesucristo? ¿Por qué? Porque fue partícipe de los sufrimientos, fue azotado, fue vituperado, fue apedreado, y pasó por tantas dificultades por causa del Señor, y fue bienaventurado. Así, mis amados hermanos, debemos de considerarnos cuando nos encontremos en diversas pruebas, en diversas diversidades de pruebas, de tempestades, de luchas, de tentaciones. Debemos pasar por esas situaciones y levantarnos, bendito sea Dios, en victoria, porque somos bienaventurados. Amén. Amén. Entonces, hermano, no vaya a pensar que aquí usted va a recibir unas flores rosas. En este camino, hermano, se presentan muchas cosas. Por eso es que le digo, este camino es para valientes. Y valiente no es aquel que se levanta contra otro con un armamento. Valiente es aquel que resiste. Valiente es aquel que soporta. Valiente es aquel que llega al final del camino. Amén. Cristo dijo: hay 2 caminos, uno ancho y uno angosto. El camino ancho son muchos los que van por allí, pero su final es muerte, destrucción y perdición eterna. Mas el camino angosto son pocos los que andan por allí, porque es difícil, pero su final es vida y salvación eterna. Amén. Amén. Entonces, hermanos queridos, el consejo en esta mañana es que veamos la bendición de Cristo, el sacrificio de Cristo, hermano, esa victoria de Cristo. Bendito sea Dios, que tuvo en la muerte en cruz, y tuvo, hermano, a sacar las almas que estuvieron allí, que no oyeron el evangelio y lo recibieron en el infierno. Esa victoria nosotros la mantengamos y también seamos partícipes, oigan que bien, y protagonistas del trabajo del reino de Dios. Como protagonistas. No veamos nada difícil. Ay, ese borracho, ¿cuándo va a llegar ese borracho? Esa ramera, ¿cuándo va a llegar? Ese drogadicto, ¿cuándo vamos a llegar? Hermano, no lo veamos difícil, hagamos el trabajo con ellos. Porque saben, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces vamos al reto.
Vamos a meternos, hermano, en esos corazones. Vamos a hablar de esas almas que muchos lo han despreciado, que muchos lo han desahuciado. Vamos a meternos en esos lugares, en esos hogares, en esos pueblos donde la maldad está sembrada. Padre, porque allí el Señor va a desatar su gracia. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Porque Dios es amor y Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. A su nombre, hermano. Así que, iglesia, mantengámonos firmes en la palabra de Dios y en la fe del Señor. Denle un aplauso a Cristo. ¡Aleluya! Dios nos bendiga. Dios nos guarde. Amén. Bueno, Dios bendiga. Estoy viendo allá 2 espaditas de los pozos. Amén.